Y nos fuimos en una, empezamos a la 1 y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. En el vídeo de hoy vamos a ver 5 alternativas técnicas para ejecutar la bajada de pared en función de cómo lleguéis a la bola y de la altura de la misma, con varios ejercicios para que podáis practicarlo. Y además vamos a analizar la Barlion de Mike Yanguas en su versión S. Dentro intro y comenzamos. Arrancamos con las características técnicas de esta Burn Summon Prisma en su modelo Summer. Nos hemos decantado por analizar este modelo ya que todas las reviews que existen de la pala son del modelo Winter, un modelo un poquito más blando. Y queríamos ver las sensaciones que nos transmite esta pala en unas condiciones no tan favorables. Lo primero que destacamos de ella es que es una pala más dura y más pesada que el modelo de invierno. Nuestra unidad pesa 376 gramos con un overgrip y además le hemos quitado el protector que viene de serie. Y con estas condiciones el balance que tiene la pala es un balance medio tirado ligeramente hacia la punta. Su forma es de lágrima o diamante ensanchado un poco en la parte intermedia de la pala. Y si nos fijamos en su marco lleva la tecnología Prisma. Esta tecnología es la terminación del marco en forma de pico, que reduce el contacto de este mismo con las superficies, tanto con las paredes como con el suelo. Su patrón de agujereado es gradual y, como podéis ver, tiene un número de agujeros muy superior al que estamos acostumbrados a ver en otras palas. En cuanto al acabado de la cara de la pala, es en carbono 12K y tiene la terminación Slice, un rugoso en forma de rombo con líneas curvas, que nos ayuda a generar mucho efecto a la bola y le otorga a la pala un ligero parecido a una raqueta de tenis. Este carbono, en unión con la goma dura que lleva, una Hyper Hard, hace que la pala tenga un tacto duro pero con salida de bola. Esto es una diferencia reseñable con las palas que tienen un tacto duro pero no despiden. Esta sí da la sensación de ayudarte a empujar la bola. Inicialmente la estructura de la pala nos hace pensar que va a tener un punto dulce pequeño y ubicado en la parte alta de la misma. Pero cuando nos hemos puesto a pelotear con ella nos hemos dado cuenta que el punto dulce es relativamente amplio y está ubicado en la parte media alta de la pala. Si nos fijamos en el corazón de la pala tiene el difusor característico de Barlion, que no se siente muy pesado y ayuda en los golpes de aceleración. Y por último el puño de la pala, que es uno de los más largos que hemos probado, mide 14,5 centímetros y ayuda a generar mucha palanca en los golpes ofensivos. Y en cuanto al cordón, lleva un cordón normal que sale por las zonas laterales del tapón y no es tipo soga. Y una vez vistas las características técnicas de la pala, pasamos a las comparativas y a los ejercicios con bajada de pared. La primera comparativa la vamos a realizar con José, que juega en la posición de revés, su categoría de juego es segunda, tercera federada y su pala de juego la Vertex 03 Control, una pala con forma redonda, con un peso de 370 gramos, de dureza media blanda, el material de la cara es carbono y su punto dulce grande. La primera bajada que vamos a ver no es una bajada al uso, sino que es una salida de cristal de fondo. De las 5 la ejecutaremos cuando lleguemos más tarde y la bola se nos quede más baja. Para poder ejecutar esta bajada bien, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos de lado. Tiene muchas similitudes con una derecha después de cristal de fondo. Por lo tanto, lo que haremos será armar como si fuéramos a tirar una derecha, pero vamos a levantar más el codo. Lo vamos a colocar más o menos a la altura a la que queremos impactar la bola. Esta bajada de pared la podemos ejecutar con dos efectos distintos. Si la queremos jugar plana, una vez que estamos ubicados de lado y tenemos el codo levantado, echaremos la muñeca hacia atrás para poder acelerar el golpe y darle totalmente plano. En cambio, si la queremos jugar cortada, lo que haremos será levantar la punta de la pala en nuestro armado. De esta manera, cuando golpeemos la bola, podremos entrar en línea descendente. con el combo rápido, Larry lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo, se acercó poco a poco, yo queriendo que me baile, luego me dijo... Esta bajada de pared la podemos jugar rápida o lenta. Si la vamos a jugar rápida tendremos que tener en cuenta que en nuestro anclaje el peso lo tendremos que tener en el pie adelantado.
En cambio, si la vamos a jugar lenta, podremos cambiar el punto de impacto para jugar hacia zonas abiertas. Nuestra segunda bajada de pared la denominamos tipo bandeja. Para ejecutarla ya tendremos que tener la bola un poquito más arriba que en la anterior. Técnicamente ejecutaremos el golpe igual que si fuera una bandeja, pero desde fondo de pista, con la diferencia de que una vez que impactemos la bola tendremos que alargar mucho nuestro golpe para que la bola pueda botar profunda. Los tips técnicos claves son anclar sobre el pie retrasado, hacer un buen giro de hombros, armar con el codo a la altura del hombro y lanzar el golpe separándonos bien de la bola, dejándonosla más o menos a un brazo de distancia. En esta bajada, si conseguimos imprimirle mucho efecto a la bola, buscaremos la zona central, ya que si los rivales la dejan circular, la bola se les complicará. La llegada rápida al fondo de pista después de la volea nos ayudará a poder realizar una buena elección en la bajada de pared. Comparativa Express con José de Subertes 03 Control y la Barlion de Miki Yanguas. José, en el primer punto, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Con la Barlion. Con la Barlion. En el segundo punto, en red, bolas ofensivas. Con la Barlion. Tercer punto, fondo de pista. Con la Vertex. Vale. Cuarto punto, punto dulce de la pala. Con la Vertex. Y el último punto, salida de bola. Con la Barlion. Vale. Si la Barlion fuera tu pala, ¿qué es lo que más te ha gustado de ella? La salida. Bola. La salida de bola. ¿Y lo que menos? Que cabecea, a mí me cabecea mucho en fondo de pista. Y en la segunda comparativa contamos con Jaime, que juega en la posición de revés, su categoría de juego es infantil de segundo año y su pala de juego la J-Hyber Attack 12K, una pala con forma híbrida, con un peso de 365 gramos, de dureza media tirando a dura, el material de la cara de la pala es carbono 12K y el punto dulce medio. La tercera variante dentro de la bajada de pared que vamos a ver ya es ofensiva. Las tres últimas que nos quedan son ofensivas, por lo tanto necesitaremos llegar bien a la bola y que la altura sea suficientemente cómoda para que podamos acelerar el golpe hacia abajo. Las claves técnicas en este golpe son atacar bien la bola desde arriba hacia adelante y hacia abajo, abrir un poquito la cara de la pala para poder entrarle cortado por debajo a la bola. Y la más importante, atacar la bola delante del cuerpo. Si la atacamos detrás es muy probable que nuestra bola levante. Vamos a necesitar que la bola salga bien del cristal y meternos bien detrás de ella para poder transmitir hacia... Las últimas bajadas que vamos a ver son tipo remate. La primera es el remate cortado. Vamos a necesitar entrar a la bola lateralmente con la punta arriba. En este caso tendremos que ubicarnos más cerca de la bola, la buscaremos más o menos a una distancia de la altura del hombro y tenemos que lanzar bien el golpe de atrás hacia adelante. Si rompemos bien la muñeca al finalizar el golpe, conseguiremos que la bola no levante después del cristal. Con este ejercicio acostumbraremos a nuestros jugadores a subir cuando ejecuten una bajada de pared ofensiva.
Y la última bajada de pared que vamos a ver es la tipo remate plano. En este caso vamos a tenernos que meter bien debajo de la bola y es muy importante que ejecutemos la bajada como si fuera un remate, pero que nuestra finalización no sea tan hacia abajo como cuando estamos en red. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I Activa Express con Jaime de la Barlion de Mike Yanguas y su J-Hyber 12 Attack. Jaime, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Me quedo con mi Hyber. En el segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas. Me quedo con la Barlion. Vale. En el tercer punto a analizar, fondo de pista. Me quedo con mi Hyber. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Me quedo con mi Hyber. Y el último punto, salida de bola. Me quedo con la Barlion. Jaime, si la Barlion fuera tu pala, ¿qué es lo que más te ha gustado de ella? Lo que más me ha gustado es en ataque, Vale, ¿y lo que menos? que es muy dura. Y vamos con nuestras conclusiones finales de la pala. Dependiendo de la pala con la que juguéis, cuando cojáis esta Barlion, igual vais a tener un pequeño periodo de adaptación. Eso sí, cuando os habituéis a jugar con ella, puede ser una pala que os encante. ¿Y qué es lo que nos ha llamado la atención de ella? Lo primero, su comportamiento por arriba. Transmite mucha aceleración debido a la estructura de la pala y a su goma reactiva. También nos ha sorprendido su punto dulce. No está ubicado tan alto como esperábamos y en la zona intermedia es bastante grande, con ciertos matices que luego veremos. Es una pala que una vez que os habituéis a ella os va a aportar mucho control. Eso sí, tendréis que acostumbraros a empuñar firme la pala. También nos ha gustado su rugoso. La bola no se queda pegada en la pala y ayuda a transmitir mucho efecto en las ejecuciones. Si tenéis buena técnica y os posicionáis bien, vais a conseguir que la bola, tanto en volea como en bandejas y víboras, no os levante nada. Y como aspectos que mejoraríamos de ella, el primero es el fondo de pista. En este punto tendréis que empujar mucho la bola. Si tenéis una terminación de golpes larga, conseguiréis que la bola salga firme. Pero es una pala muy técnica y poco permisiva. También tendréis que tener cuidado si tocáis mucho la bola con la parte alta de la pala, por ejemplo en los remates, ya que la pala vibra y la bola sale un poco menos. Y el último aspecto que mejoraríamos de ella es el sonido de la pala. Cuando aceleréis vais a notar que la pala casi no suena. Y es algo a lo que os tendréis que acostumbrar, ya que es una sensación extraña. Y vamos con nuestra puntuación final de la pala. En red, bolas de control, le damos un 9,5. El tacto duro de la pala ayuda a que cuando la bola viene rápido podáis controlar bien tanto la profundidad como la dirección. En red, bolas ofensivas, le damos un 9,5. Es uno de los puntos en los cuales destaca esta pala. Si os colocáis bien y aceleráis el brazo, vais a conseguir que la bola os camine mucho. En fondo de pista le damos un 8,5. Es una pala poco permisiva. Vais a necesitar empuñar firme y realizar una terminación de golpes suficientemente larga. En punto dulce le damos un 8. En la zona intermedia de la pala vais a notar que el punto dulce es amplio, pero en las bolas ofensivas, cuando busquéis un poco más la punta, aquí se reduce el tamaño del mismo. Y por último, en salida de bola le damos un 8,5. Si os posicionáis bien y aceleráis el brazo, vais a notar que la pala despide, pero por contra, en golpes en los cuales lleguéis un poquito tarde o no empuñéis totalmente firme, la bola se os va a quedar un poco más pegada y por lo tanto os dará la sensación de que no despide mucho. Y para cerrar, esta Barlion es indicada a jugadores que busquen una pala dura, que tengan buen nivel técnico y que les guste jugar rápido tanto en red como en fondo de pista y quieran una pala que les aporte seguridad y control en un ritmo alto de juego y aceleración cuando el punto os lo permita. Y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, apoyarlo y darle al me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.